existencia. Para nosotros gestarnos como humanos, inevitablemente fue necesario el encuentro de un hombre, de una mujer, de un connubio amoroso y de la unión de un espermatozoo masculino y de un óvulo femenino para que en el claustro materno se gestara el cuerpo físico que iría a ser el receptáculo de una esencia, de una conciencia, de un embrión de alma que nos permiten ascender a las regiones del espíritu. Así como nosotros inevitablemente para poder tener el cuerpo físico fue a través de una madre adorable, igualmente para nosotros nacer de nuevo necesitamos trabajar con ese mismo principio que nos puso en el tapete de la existencia. Si nosotros observamos el poder de la energía creadora sexual, en esa semilla infinitesimal estaba contenido el universo. Por eso se dice de que cada cabeza es un mundo, es un universo. Y para nosotros podernos gestar como verdaderos hombres, podernos gestar como hombres conscientes y ciudadanos del universo, también necesitamos desarrollar el resto de vehículos internos que no son creados con la creación del cuerpo físico. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, en los procesos de la alquimia, los procesos de la transformación de la energía y específicamente la energía creadora sexual, esta puede no solamente alimentar al cuerpo físico, producir la vida, la salud del cuerpo físico, sino que se adentra en la parte vital, se adentra en la parte emocional, en la parte de los sentimientos y en la misma mente y en las regiones mismas del espíritu. Por eso, cuando nosotros aprendemos a manejar sabiamente esa energía creadora sexual, entonces a través de hogares legítimamente constituidos, a través del matrimonio, a través de lo sagrado del hogar, podemos, hombres y mujeres, aprender a manejar sabiamente esa energía para no desperdiciarla, para no desalojarla de nuestro propio cuerpo, sino que a través del arte de amar, del fuego del amor, transformar esas sustancias, esa energía creadora en corrientes eléctricas, magnéticas, en fuerza, en luz, en sabiduría, en ese fuego interior que asciende a través de la columna vertebral hasta nuestro cerebro y hasta nuestro corazón en los procesos alquímicos. Ese sistema ha sido enseñado desde épocas muy antiguas. En las épocas de la Lemuria, en el famoso continente Mu, se conocía como el Kriya Shakti. O sea, cómo los hogares, hombres y mujeres, se unían sexualmente y transmutaban sus propias energías en fuego, en luz, para la creación del hombre interior, para la creación de un cuerpo astral, de un cuerpo mental, de un cuerpo causal, a través del cual el hombre llegaba al segundo nacimiento. Porque es ese cuerpo causal el que le sirve de vestimenta al ser interior, al Cristo íntimo de cada uno de nosotros, para que llegue la Navidad del corazón. Y el ser humano entonces pueda encarnar sus principios anímicos y espirituales, encarnar su propia alma y convertirse en un hombre con alma y fusionarse con la divinidad para que esa Trinidad more en su propio corazón. Por eso, a través de los mismos órganos con que la mujer nos dio la vida, a través de esos mismos órganos, como esposa, sacerdotisa, puede transformarnos en seres superiores
y conducirnos al segundo nacimiento. Pero es necesario comprender de que el sexo es sagrado, de que el matrimonio como sacramento es sagrado y que debe fundamentarse en los principios de la fidelidad, de la castidad, del amor. Cuando nosotros hablamos de la castidad, no estamos hablando de la abstención sexual, no. Estamos hablando del no desperdicio de las energías creadoras, de la no violación del sexto mandamiento, de la ley de Dios que dice no fornicar, no desperdiciar la simiente, sino que en la unión amorosa aprender la persona a transmutar esas fuerzas en energía, en fuego, en luz y en su propia creación, y poder transformar su propia psicología, su propia mente e integrarse con su propio espíritu. En esos procesos de la fidelidad, entonces, es importantísimo comprender de que tanto el hombre como la mujer deben de respetar el vínculo matrimonial. O sea, de que es un hombre, una mujer. De ahí esa palabra que cuando se casan es enamorados. O sea, en amor a dos. Ahí no dice a tres, ni a cuatro, ni a cinco, sino que es la pareja, que se debe respetar esa unión para que no existan los procesos del adulterio. Que haya amor. El amor surge como resultado del cambio y de la transformación psicológica. Porque bien sabemos nosotros que no puede existir amor donde no existe la comprensión. En un cerebro y en un corazón donde no se anide la comprensión, no puede existir amor. Porque para que haya amor se necesita la comunión de esas dos almas. Para que exista amor es necesario saber dispensar los errores del ser amado. Para que exista amor es necesario aprender a vivir en armonía con uno mismo. Es importantísimo que nosotros podamos ver en nuestro interior aquellas cosas que necesitamos cambiar cuando nos encontramos frente al ser que adoramos o frente a las personas que nos encontramos en el diario vivir. Para eso, digamos, uno debe aplicar unos principios importantes. Uno debe de estudiar muy profundamente lo que es la impecabilidad en la palabra, en el verbo. Cuando nosotros hablamos de esa impecabilidad en la palabra, fíjate que esa partícula im, o sea, traduce sin. Y pecabilidad está relacionado con pecado. O sea, sin error, sin errar el blanco, sin nosotros ir a ofender con la palabra. Cuando nosotros aprendemos a manejar sabiamente nuestro propio verbo, entonces enriquecemos nuestra propia mente, enriquecemos nuestras propias energías, enriquecemos nuestro propio sexo, porque el verbo es absolutamente sexual. De ahí de que las parejas deben de aprender a frenar su propia lengua para no herirse mutuamente. No solamente con el verbo, sino con el verbo gestual, con el verbo silencioso. Porque muchas veces es tan malo hablar como callar. Y es necesario aprender a hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. Yo recuerdo una de las enseñanzas que recibí hace un tiempo donde se me decía de que uno debería hablar solamente cuando sus palabras fueran tan dulces como el silencio, para no ofenderse a sí mismo ni ofender a los demás. De ahí de que las personas que quieren transformar su propia vida
deben hacer de sus hogares algo grandiosos, como lo enseña, por ejemplo, esa canción tan hermosa que hay aquí en Colombia sobre los cisnes, que dice que serán nuestros hogares un templo sagrado donde se comulgue con hostias de amor. Por eso hay que aprender a dispensar los errores del ser que se adora, porque perfectos en este mundo no somos nadie, o al menos yo no conozco una persona que no tenga errores, que no tenga defectos. Todos los seres humanos tenemos defectos porque de ellos tenemos que sacar la sapiencia del pecado para no volver a errar, para no volver a cometer equivocaciones. De ahí que cada persona pueda hacer de su hogar o un cielo o un infierno según cómo maneje sus propias palabras, sus propios actos, sus propias acciones. Y en la medida en que la persona se transforma a sí mismo, entonces llega el momento en que esos hogares se convierten en una bendición y en un ejemplo grandioso para sus hijos, para su familia, para sus allegados, para todos. En esa forma, digamos, aprendiendo nosotros a transformar nuestra propia vida desde el mismo seno del hogar, aprendiendo a adorar y amar al ser que se adora y transformando nuestra propia psicología, haremos de este planeta un mundo mejor. Cuando las personas comprendemos la necesidad de trabajar sobre nuestra psicología para no herirnos, para no torturarnos, para no mortificarnos, para no amargarnos, damos un gran paso. Porque tenemos una tendencia, digamos, muy común de culpar siempre a los demás de todas las cosas desagradables que nos pasan, que nosotros sufrimos porque Julano nos hizo esto, nos hizo aquello, nos hizo lo otro, o nos dejó de hacer algo. Y resulta de que somos nosotros mismos los que nos dañamos, somos nosotros mismos los que nos enfermamos, somos nosotros mismos los que nos herimos, nos ofendemos con nuestras propias debilidades. Una persona, cuando empiece a observarse a sí mismo, descubre de que en su mente, en su corazón, en sus emociones, en sus sentimientos, existen factores psicológicos que le hacen la vida a uno desagradable. Esos procesos, por ejemplo, de la ira, del orgullo, de la envidia, del miedo, de los celos, de la culpa, esos procesos de la agresividad, esos procesos del mal genio, toda persona que empiece a observar eso en su interior y se mira en un espejo, se da cuenta cómo se degrada su propia imagen, cómo uno, digamos, destruye su propia naturaleza. Cuando nosotros comprendemos de que todos esos personajes que hablan por nosotros, que piensan por nosotros, que sienten por nosotros, son nuestras propias debilidades, nadie nos las puede quitar. Solamente nosotros podemos hacer algo por sí mismos. Cuando uno, por ejemplo, quiere transformar su propia vida, debe empezar por modificar su forma de pensar. Es decir, comprender que cuando existe un pensamiento, existe un pensador. Ese pensador es el yo.